nos enseñaron mal sobre el amor. Dijeron que dura para siempre, que es un cuento de hadas inmune al tiempo. Pero la verdad, el amor, tal como lo conocemos, es pasajero. Cambia, se transforma, a veces desaparece. Y ahí es donde habita el dolor. Porque nadie nos preparó para la fugacidad de los lazos, para la certeza de que algún día tendremos que soltar las manos de quienes más amamos. ¿Pero realmente el amor deja de existir? ¿Y si lo estamos viendo de la manera equivocada? Porque, si lo pensamos bien, lo que realmente nos marca no es la presencia física, sino el impacto que esa presencia tuvo en nosotros. Las risas, los consejos, los pequeños gestos que siguen resonando incluso después de que la persona se va. Tal vez el amor no termine, solo adopte otras formas. Y es exactamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a deconstruir esta idea de que el amor depende de la permanencia y entender por qué algunas conexiones nunca mueren. El episodio de The Midnight Gospel nos trae una reflexión poderosa sobre la vida, la muerte y todo lo que queda entre esos dos extremos. Y después de escuchar esto, nunca volverás a ver el amor de la misma manera. La relación entre madre e hijo es uno de los vínculos más complejos de la existencia. Al principio, es un lazo de pura necesidad, un ser totalmente dependiente de otro. Pero con el tiempo, esa conexión cambia. Hay un instante, muchas veces imperceptible, en el que el niño deja de ver a la madre como un ser omnipotente y empieza a verla como una persona, con fallas, sueños interrumpidos y dolores ocultos. Y ese instante puede ser devastador o liberador. La verdad es que nunca estamos preparados para ver a nuestros padres como humanos. Siempre esperamos que tengan todas las respuestas, que sean un puerto seguro. Pero ¿qué pasa si, en algún momento, descubrimos que ellos también tienen miedos inconfesables? ¿Qué a veces sostienen nuestras manos mientras ocultan sus propias heridas? Eso lo cambia todo. Porque entenderlo significa aceptar que la vida está hecha de ciclos, y que un día, inevitablemente, seremos nosotros quienes tendremos que fingir que sabemos lo que estamos haciendo. El peso del tiempo solo se revela cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que momentos que parecían comunes eran, en realidad, fragmentos de algo más grande. Pequeñas conversaciones sobre nada, miradas cruzadas en la mesa del café, silencios cómodos. Todo eso es amor en su forma más pura, un amor que, muchas veces, solo comprendemos cuando ya se está escapando entre los dedos. ¿Pero realmente necesitamos esperar tanto para darnos cuenta? El tiempo nunca pide permiso. Simplemente avanza, ignorando nuestros planes, nuestros apegos, nuestros intentos de retenerlo. Un día, estamos ahí, escuchando la voz de alguien como parte del paisaje cotidiano. Al otro, nos damos cuenta de que esa voz ya no suena de la misma manera, o peor aún, que ya no está presente. Pero la vida siempre ha sido así, un flujo continuo de cambios que solo parecen brutales porque insistimos en resistirnos a ellos. Lo más irónico es que solo percibimos la fugacidad de las cosas cuando ya han pasado. Fotografías que un día fueron banales se convierten en reliquias, risas casuales se vuelven recuerdos distantes, y aquellos que nos rodean hoy pueden ser solo rostros en la memoria mañana. Y, aún así, vivimos como si todo fuera a durar para siempre, postergando conversaciones, acumulando silencios, creyendo que siempre habrá más tiempo. ¿Pero realmente lo hay? Tal vez el secreto no sea luchar contra el paso del tiempo, sino aprender a habitarlo de verdad. Estar presente de forma auténtica, sin dejar que la mente corra hacia un futuro inexistente o un pasado inalcanzable. Porque, al final, todo lo que tenemos es este instante. Y si fuera el último, ¿qué nos quedaría por decir? La mente tiene la pésima costumbre de vagar entre lo que ya pasó y lo que aún puede pasar. Rara vez se detiene en el ahora. Siempre estamos reviviendo conversaciones, repasando decisiones o preocupándonos por lo que viene después.
Pero la vida no ocurre en el pasado ni en el futuro, ocurre aquí. Y cada instante perdido en distracciones es un instante que nunca volverá. La meditación no se trata de vaciar la mente, sino de entrenarla para existir en el presente. Pequeños momentos de conciencia pueden transformar toda una existencia, saborear la comida sin prisa, observar el propio reflejo sin juicios, prestar atención a la respiración sin intentar controlarla. Parece simple, pero es un desafío enorme en un mundo que nos enseña a estar siempre corriendo hacia algún lugar. Tal vez por eso tantas personas se sienten emocionalmente agotadas. Viven entre el peso del pasado y la ansiedad por el futuro, sin permitirse jamás simplemente ser. Pero, ¿y si por un instante todo pudiera detenerse? Si, en lugar de luchar contra el flujo de la vida, aprendiéramos a entregarnos a él. Después de todo, si no podemos retener el tiempo, al menos podemos estar presentes mientras pasa. La muerte asusta porque parece un final. Pero, ¿y si en lugar de un término, fuera un ciclo que se renueva? La verdad es que nadie desaparece por completo. Lo vivido permanece, en gestos, palabras, pequeñas manías que resuenan en quienes se quedan. Aquellos que amamos siguen vivos en los recuerdos que cultivamos, en las enseñanzas que llevamos con nosotros sin darnos cuenta. De alguna manera, renacen en nosotros. El duelo, entonces, no tiene por qué ser solo un peso, sino una transformación. Es como si, al perder a alguien, fuéramos invitados a darle un nuevo significado a su existencia. Cada consejo se convierte en una guía, cada recuerdo en un refugio, cada silencio en un diálogo que continúa. Perdemos la presencia física, pero ganamos algo más profundo, la certeza de que el amor no se apaga con la ausencia. Cambia de forma, pero nunca desaparece. Tal vez ese sea el verdadero renacimiento, no el que ocurre en el cuerpo, sino en la conciencia. Cuando entendemos que nada se pierde realmente, sino que solo se transforma, la desesperación da paso a la aceptación. Y, poco a poco, aprendemos que seguir adelante no significa olvidar, sino llevar con nosotros todo lo que importa. Pero, ¿estamos realmente preparados para enfrentar la vida de esa manera? El ego es un escudo. Nos protege del dolor, pero al mismo tiempo nos aísla del amor. Construimos barreras para evitar el sufrimiento, nos convencemos de que no necesitamos a nadie, que ser vulnerable es un riesgo. Pero, ¿y si fuera exactamente lo contrario? ¿Y si la verdadera fortaleza estuviera en bajar la guardia y permitirnos sentir, aun sabiendo que eso puede doler? Muchas veces, nos convertimos en un perro herido, gruñimos, nos alejamos, atacamos antes de que alguien pueda lastimarnos. Pero el problema no es el otro, es el dolor que llevamos dentro y que nunca aprendimos a sanar. Los traumas del pasado moldean nuestras reacciones, haciéndonos ver amenazas donde solo hay intentos de conexión. El amor nos asusta porque exige entrega, y el ego odia perder el control. Pero vivir encerrado en la propia armadura no es vivir, es sobrevivir. Para experimentar realmente el amor, ya sea romántico, familiar o incluso por nosotros mismos, debemos abandonar la necesidad de tener siempre la razón, de estar siempre protegidos. El ego resistirá, por supuesto. Nos dirá que es peligroso, que podríamos salir lastimados. Pero, ¿no nos estamos lastimando aún más al impedir que el amor nos alcance? La vida no promete facilidad. Al contrario, nos lanza al caos sin manual de instrucciones, esperando que aprendamos a la fuerza. A veces, los desafíos llegan como tormentas repentinas, tomándonos desprevenidos. Otras veces, son como gotas constantes que desgastan poco a poco. Pero hay algo seguro, huir nunca ha sido una opción real. La única salida siempre ha sido atravesar. El problema es que nos han condicionado a ver el dolor como un error, cuando en realidad es un maestro. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de entender que la forma en que reaccionamos ante él lo cambia todo. Podemos encogernos y lamentarnos,
o podemos aprender, crecer, fortalecernos. Lo que separa a quienes se pierden de quienes siguen adelante no es la suerte, sino la disposición de levantarse después de la caída. Y es ahí donde entra la conciencia. La vida no pregunta si estamos listos, simplemente sucede. Pero cuando entendemos que cada dificultad trae consigo un aprendizaje, algo cambia. Empezamos a ver los desafíos no como obstáculos inquebrantables, sino como invitaciones a evolucionar. La pregunta no es, ¿por qué me está pasando esto a mí? Sino, ¿qué puedo hacer con esto? Y la respuesta puede cambiarlo todo. Pocas cosas ponen a prueba la resiliencia humana como una enfermedad grave. El cuerpo, antes visto como algo inquebrantable, se convierte en un campo de batalla. Cada examen, cada síntoma, cada mirada preocupada a nuestro alrededor refuerza una verdad difícil de afrontar: somos finitos. Pero la cuestión nunca ha sido solo sobrevivir. Se trata de cómo elegimos vivir mientras aún tenemos tiempo. Cuando se enfrenta a la muerte, la mente puede reaccionar de dos maneras: con desesperación o con aceptación. La desesperación nos hace resistir, gastar energía luchando contra lo inevitable. La aceptación, en cambio, no significa rendirse, sino un reajuste de prioridades. ¿Qué es lo que realmente importa cuando el tiempo se vuelve limitado? ¿Qué conversaciones aún necesitan suceder? ¿Qué perdones necesitan ser dados? La verdad es que todos estamos en ese mismo camino, algunos simplemente lo ven antes. Y tal vez el mayor regalo que una enfermedad terminal puede dar sea esa claridad. La percepción de que la vida siempre fue breve, que cada momento importaba y que amar, al final de todo, siempre fue lo único que realmente tuvo sentido. Pero, ¿esperamos demasiado para entenderlo? El amor tiene un precio, tarde o temprano, dolerá. No porque sea cruel, sino porque es real. Amamos sabiendo que algún día perderemos. Aún así, elegimos amar, porque la alternativa, una vida sin conexiones, sin entrega, sin emoción, sería un vacío insoportable. El dolor de la pérdida es solo el reflejo de la profundidad de lo que sentimos. Piensa en un gran amor en tu vida, alguien que, si partiera hoy, dejaría un vacío imposible de ignorar. El dolor que vendría no sería prueba de la ausencia, sino de cuánto significó esa persona. Por eso, evitar el sufrimiento significa, inevitablemente, evitar el amor. Y vivir así sería negar la propia esencia de lo que nos hace humanos. Al final, la única elección real no es entre amar o evitar el dolor, sino entre aceptar este dilema o cerrarse a la vida. Quien comprende esto no intenta escapar del sufrimiento, sino que aprende a transformarlo. Porque, en el fondo, el dolor nunca fue lo opuesto al amor. Siempre fue parte de él. Pero, ¿estamos preparados para enfrentar esta verdad sin miedo? La muerte siempre ha sido vista como la gran enemiga, la sombra al final del camino. Pero, ¿y si, en lugar de temerla, aprendiéramos de ella? Porque, en el fondo, la muerte nunca ha sido solo un final, es un recordatorio. Un llamado urgente a despertar, a vivir con intención, a no posponer lo que realmente importa. La certeza de que todo termina debería hacernos valorar más cada instante. El problema es que evitamos pensar en ello. Fingimos que tenemos tiempo infinito, que las cosas pueden esperar. Pero entonces la vida nos sacude, un diagnóstico inesperado, una despedida sin aviso, un arrepentimiento por algo que nunca dijimos. Y nos damos cuenta, demasiado tarde, de que la muerte siempre estuvo ahí, recordándonos que no hay garantías. Solo elecciones diarias sobre cómo queremos vivir. Tal vez la mayor lección que nos da la muerte sea esta: no esperes. No esperes para amar, para perdonar, para cambiar. Porque un día, inevitablemente, será tarde. Y la pregunta que quedará no será ¿cuánto tiempo tuve?, sino ¿qué hice con el tiempo que me fue dado?
Si hay una certeza en esta vida, es que nada dura para siempre, y, aún así, insistimos en vivir como si tuviéramos tiempo infinito. Pero, ¿y si, en lugar de huir de esta verdad, empezáramos a usarla a nuestro favor? Si, en lugar de temer el final, eligiéramos amar con más intensidad, perdonar más rápido, conectarnos sin miedo. ¿Qué dejarías para después si supieras que el mañana podría no existir? El amor nunca ha sido sobre posesión o permanencia. Está en los momentos que compartimos, en los aprendizajes que nos llevamos, en el impacto que dejamos en los demás. La cuestión no es si algún día perderás a alguien, sino cómo estás viviendo mientras aún tienes a esa persona a tu lado. ¿Estás presente? ¿Estás diciendo lo que sientes? ¿O estás esperando un momento adecuado que tal vez nunca llegue? Ahora la elección es tuya, seguir viviendo en piloto automático o despertar a la vida de verdad. Y si esta conversación tuvo sentido para ti, no te detengas aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y exploremos juntos lo que realmente importa. Porque al final, todo lo que nos queda son las conexiones que tuvimos el valor de vivir.